Hoy, retrocederemos el tiempo, no a un momento de paz, sino a uno de los puntos de inflexión más brutales y decisivos de la historia de la humanidad. El año es 1942, el lugar en Stalingrado. En esta ciudad, no solo se decidiría el destino de la Unión Soviética, sino el del mundo entero. Todos conocemos el resultado, el sexto ejército alemán de Friedrich Paulus, exhausto y congelado, fue aniquilado por las fuerzas soviéticas. La derrota nazi en el frente oriental fue el principio del fin para el Tercer Reich. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubieran ganado? Para entender las ramificaciones de este escenario alternativo, primero debemos entender la batalla real, una confrontación que se convirtió en una trampa mortal para las ambiciones de Hitler. A mediados de 1942, frustrado por el fracaso de la Operación Tifón para tomar Moscú, desvió su atención hacia el sur de la Unión Soviética. Su objetivo no era solo una ciudad, sino el corazón industrial y petrolero del país. La Operación Azul, lanzada en junio de 1942, tenía como meta capturar los campos petrolíferos del Cáucaso y, de paso, la simbólica ciudad de Stalingrado, que llevaba el nombre del líder soviético Joseph Stalin. Inicialmente, el avance alemán fue devastador. Las divisiones de la Wehrmacht, con su táctica de la guerra relámpago, se abrieron camino a través de las estepas rusas. El 23 de agosto de 1942, el 6 grados ejército de Paulus alcanzó el río Volga, al norte de Stalingrado. Un bombardeo masivo de la Luftwaffe convirtió gran parte de la ciudad en escombros. Lo que siguió no fue una batalla convencional, sino un combate urbano brutal, CAC, edificio a edificio. Los alemanes apodaron a este tipo de lucha Rattenkrieg o la guerra de las ratas. En el mundo real, la terquedad de Hitler y la brillante defensa del general soviético Vasily Zhukov fueron determinantes. Mientras las fuerzas alemanas se adentraban en las ruinas de Stalingrado, las reservas soviéticas se reorganizaban. El 19 de noviembre de 1942, la Unión Soviética lanzó la Operación Urano, un masivo ataque de pinza que rodeó a las tropas alemanas en Stalingrado. El cerco fue completo. Hitler, en un acto de arrogancia y desesperación, prohibió al 6 grados ejército retirarse. La idea era que la Luftwaffe pudiera abastecer a la ciudad desde el aire. Fue un error catastrófico. Las entregas aéreas eran insuficientes, la comida y las municiones escaseaban, y el invierno ruso, su aliado más fiel, empezó a apretar. La rendición alemana en febrero de 1943 fue una victoria pírrica para la Unión Soviética, pero una derrota estratégica y moral aplastante para Alemania. Ahora, borremos esa derrota. Retrocedamos a diciembre de 1942. En lugar de ser sitiados, los alemanes consiguieron abrir un corredor hacia sus líneas. Quizás, la Operación Urano fue un fracaso. Las pinzas soviéticas no se cerraron a tiempo, y el 6 grados ejército, aunque diezmado, pudo reagruparse y recibir refuerzos. La victoria es alemana. Con Stalingrado en sus manos, la Operación Azul se habría completado. El control de los campos petrolíferos del Cáucaso, la principal fuente de energía de la Unión Soviética, sería una realidad. Esto no solo le daría a la maquinaria de guerra nazi la energía que tanto necesitaba, sino que paralizaría el esfuerzo bélico soviético. Sin petróleo, los tanques T-34 y las miles de aeronaves del Ejército Rojo se habrían convertido en chatarra inútil. Este cambio radical en el suministro de recursos habría tenido un efecto dominó en todo el frente oriental. La ofensiva alemana, en lugar de estancarse, podría haber continuado. El avance hacia el Cáucaso, con sus campos petrolíferos de Grozny y Bakú, habría sido imparable. El frente oriental, en lugar de contraerse, se expandiría hacia el sur. Las fuerzas alemanas podrían haber llegado incluso a Irán, amenazando la retaguardia de los aliados. La moral, un factor intangible pero crucial en cualquier guerra, también habría cambiado. La victoria en Stalingrado habría sido una inyección de moral sin precedentes para la Wehrmacht y para el pueblo alemán. Los soldados, que habían sufrido un invierno tras otro de combates brutales, habrían creído que la victoria final estaba al alcance de la mano. La propaganda nazi habría explotado este triunfo para reafirmar la superioridad del Reich. Al mismo tiempo, el Kremlin, ante la pérdida de un punto estratégico clave,
y la posible parálisis de su industria, se habría enfrentado a una crisis política y militar devastadora. El régimen de Stalin, conocido por su brutalidad y su intolerancia al fracaso, podría haber implosionado. La guerra en el este, que en la realidad fue una batalla por la supervivencia soviética, se habría transformado en una lucha por la aniquilación total. La derrota en Stalingrado no solo fue un revés militar, fue un golpe psicológico. La Wehrmacht por primera vez sintió que no era invencible. En este escenario, la sensación de invencibilidad no solo se mantendría, sino que se reforzaría. La capacidad de resistencia soviética, que dependía en gran medida de sus vastos recursos naturales y de la industria de los Urales, se vería gravemente comprometida. La guerra, que en la realidad duraría hasta 1945, podría haber tomado un rumbo muy diferente y, para los aliados, mucho más sombrío. La victoria alemana en Stalingrado no se habría limitado al frente oriental, habría alterado el cálculo estratégico de las potencias aliadas. Estados Unidos y Gran Bretaña, que ya estaban luchando en el norte de África, habrían tenido que reconsiderar su enfoque. Con la Unión Soviética al borde del colapso, el plan de un desembarco en Francia en 1944, la llamada Operación Overlord, podría haber sido pospuesto o incluso cancelado. ¿Por qué? Porque la prioridad de los aliados habría cambiado radicalmente. En lugar de un ataque frontal al corazón de la Europa ocupada, su atención se habría centrado en mantener a la Unión Soviética en la guerra. El apoyo material a través de la ley de préstamo y arriendo, que en la realidad fue fundamental para el esfuerzo de guerra soviético, se habría intensificado. Sin embargo, con los campos petrolíferos del Cáucaso en manos alemanas, los convoyes marítimos a Murmansk y Archangelsk se habrían vuelto aún más vitales y más vulnerables a los ataques de los submarinos U-Boot alemanes. El panorama geopolítico global habría cambiado. Japón, que en la realidad estaba empantanado en la guerra en China y luchando contra Estados Unidos en el Pacífico, podría haber visto una oportunidad. Si la Unión Soviética se debilitaba aún más, Japón, que había firmado un pacto de no agresión con Moscú, podría haber reconsiderado su estrategia. Un ataque japonés desde el este contra las líneas soviéticas, si bien poco probable, no sería completamente descabellado. Esto habría obligado a Stalin a mover sus reservas del este hacia el oeste, debilitando aún más sus defensas contra el avance alemán. La caída de la Unión Soviética no era un simple que pasaría si era el objetivo de Hitler. Él creía que el comunismo era la antítesis del nacionalsocialismo y que la Unión Soviética era el hogar de la conspiración judía mundial que, según su retorcida ideología, buscaba dominar el mundo. La victoria en el este, por lo tanto, no habría sido una simple victoria militar, sino la confirmación de la validez de la ideología nazi. El Tercer Reich, en lugar de empezar a desmoronarse, se habría consolidado. Los campos de exterminio y la solución final, que en la realidad ya estaban en marcha, habrían continuado sin oposición en el este, ya que la maquinaria de guerra soviética, la única fuerza capaz de detenerlos, habría sido destruida. La liberación de Auschwitz, que ocurrió en enero de 1945, habría sido imposible. La brutalidad de la ocupación alemana en el este, ya terrible en la realidad, se habría intensificado. Millones de prisioneros de guerra soviéticos, que ya morían de hambre y enfermedad en los campos de concentración, habrían sido exterminados en masa. La población civil eslava, considerada por la ideología nazi como infrahumana, habría sido sometida a una política de esclavitud y genocidio para hacer espacio al Lebensraum, el espacio vital alemán. El control alemán sobre los recursos soviéticos habría sido un cambio de juego. El grano de Ucrania, el carbón del Donbass y el petróleo del Cáucaso habrían alimentado la economía de guerra alemana. Los científicos alemanes, que en la realidad estaban rezagados en algunas áreas clave, habrían tenido acceso a los cerebros y a los recursos del enemigo. Y si Alemania hubiera logrado desarrollar el arma atómica, no sería un escenario de ciencia ficción. El proyecto alemán de la bomba nuclear, el Urenvirien, existió, pero le faltaban los recursos y la urgencia que sí tuvo el proyecto Manhattan de Estados Unidos. Con el control de la industria y la ciencia de la Unión Soviética, los alemanes habrían tenido una ventaja crucial. La victoria en Stalingrado habría sido el comienzo de una nueva y oscura era. Una Europa dominada por el Tercer Reich, un imperio que se extendería desde el Atlántico hasta los Urales. Un imperio que habría cambiado la historia del mundo
de formas que no podemos ni imaginar. La victoria alemana en Stalingrado no solo habría reescrito la historia militar, sino también la historia de la tecnología. La máquina de guerra alemana, que en la realidad empezó a quedarse sin combustible en 1944, habría tenido acceso a los inmensos recursos petrolíferos del Cáucaso. Esto habría permitido la producción masiva de tanques, aviones y otros vehículos blindados, superando la escasez de combustible que tanto le costó a los alemanes en los últimos años de la guerra. Además, el control de la industria soviética habría dado a los ingenieros alemanes una ventaja tecnológica. Aunque la URSS estaba rezagada en algunas áreas, en otras, como la producción masiva de tanques como el T-34 y el diseño de aviones de combate, era muy superior. Los alemanes habrían podido estudiar y replicar, o al menos neutralizar, estas tecnologías. La bomba atómica es un ejemplo perfecto de esta divergencia. En la realidad, el proyecto Manhattan estadounidense, con sus vastos recursos y el apoyo de los científicos que huyeron de la Europa nazi, superó al programa alemán. Pero, en nuestro escenario alternativo, con los recursos petrolíferos y la industria soviética en manos alemanas, el Uranverein, o Club del Uranio, el proyecto atómico de Hitler, habría recibido una inyección de recursos y de talento sin precedente. No es descabellado pensar que los alemanes habrían podido desarrollar una bomba atómica antes que los estadounidenses. Imagina este escenario. El año es 1945, los aliados se están preparando para la operación Overlord, pero Alemania ahora tiene una bomba atómica. ¿La usaría Hitler? Dada su mentalidad y su total desprecio por la vida humana, es muy probable. Sobre Londres o sobre Moscú, como un último golpe a la resistencia soviética. La sola posesión de esta arma habría cambiado por completo la dinámica de la guerra. Estados Unidos y Gran Bretaña habrían tenido que reevaluar si un ataque frontal era viable. Una rendición negociada podría haberse convertido en una opción, algo que en la realidad era impensable. Las consecuencias de una rendición negociada habrían sido devastadoras. Europa se habría dividido, no en un bloque comunista y otro capitalista, sino en un vasto imperio alemán en el este y un puñado de naciones democráticas en el oeste, bajo la constante amenaza de una guerra futura. La Guerra Fría no habría sido entre Washington y Moscú, sino entre Washington y Berlín. Además del destino de las potencias, piensa en las poblaciones. En nuestro mundo, la victoria soviética en Stalingrado fue un punto de inflexión que salvó a millones de personas del genocidio. En este mundo alternativo, el Lebensraum, o espacio vital alemán, en Europa del Este, se habría convertido en una realidad brutal. Los campos de concentración habrían continuado operando a gran escala, y la población eslava habría sido sometida a una esclavitud masiva. Los crímenes de guerra cometidos en la realidad se habrían multiplicado exponencialmente, y la ideología nazi, en lugar de ser derrotada y desacreditada, habría florecido. La derrota en Stalingrado fue un recordatorio para los alemanes de que la guerra en el este no sería un paseo militar. Fue un golpe a su moral y un drenaje de sus recursos. En este escenario, esa derrota no existe, y la confianza de Hitler, ya de por sí desmedida, se habría disparado a niveles catastróficos. La guerra, en lugar de terminar en 1945, con una derrota total de Alemania, podría haberse prolongado indefinidamente o haber terminado con un armisticio que dejara a un monstruo en el corazón de Europa. La victoria de la Wehrmacht en Stalingrado habría tenido un efecto cascada en los altos mandos del Tercer Reich. La relación entre Hitler y sus generales, que en la realidad se tensó hasta el punto de la conspiración y la insubordinación, habría sido de total confianza. Los generales, que veían con recelo la obsesión de Hitler por Stalingrado, habrían visto en su victoria la prueba de su genio militar. Las tácticas arriesgadas y a menudo desastrosas como la de no permitir la retirada, habrían sido vistas como un golpe de genialidad en lugar de un error catastrófico. Esto habría envalentonado a Hitler para tomar decisiones aún más arriesgadas en el futuro. Las consecuencias de este cambio habrían sido enormes. Los generales, en lugar de intentar un golpe de Estado o sabotear sus órdenes, habrían obedecido ciegamente. El fracaso del complot del 20 de julio de 1944 para asesinar a Hitler y derrocar al régimen, que en la realidad solo fracasó por un golpe de suerte, habría sido aún menos probable. El poder de Hitler
en lugar de disminuir, se habría consolidado. La purga de los oficiales de alto rango, que en la realidad ocurrió después del fracaso del complot, podría haber ocurrido de todos modos, pero en un contexto de victoria, habría sido vista como una simple limpieza para eliminar a los elementos débiles. La victoria en Stalingrado también habría cambiado el mapa político de Europa. Con el frente oriental asegurado, Hitler habría podido concentrar sus fuerzas en el frente occidental. El muro atlántico, la línea de defensa alemana en la costa de Francia, habría sido aún más impenetrable. Las divisiones Panzer, que en la realidad tuvieron que ser trasladadas al frente oriental para contener el avance soviético, habrían permanecido en Francia para defenderla de una posible invasión aliada. La Operación Overlord, que en la realidad fue un éxito gracias a la superioridad aérea y a la falta de refuerzos alemanes, habría sido una empresa mucho más peligrosa y quizás insostenible. Además, con la URSS al borde del colapso, el apoyo de los aliados a la resistencia en Europa habría disminuido. Sin la amenaza de una invasión soviética desde el este, la resistencia polaca, francesa y yugoslava habría tenido que enfrentarse a la maquinaria de guerra alemana en solitario. La represión de estos movimientos habría sido aún más brutal. El levantamiento de Varsovia en 1944, que en la realidad fue aplastado con brutalidad, habría sido aniquilado aún más rápido, y finalmente, el destino de la posguerra. En nuestro mundo, la victoria soviética en Stalingrado fue el primer paso para establecer un imperio en el este de Europa. La división de Alemania en dos estados, la creación del Pacto de Varsovia y la Guerra Fría fueron las consecuencias directas de la presencia soviética en Europa. En este mundo alternativo, el muro de Berlín no habría existido. En su lugar, un muro oriental, una frontera fortificada entre el Imperio alemán y las ruinas de la Unión Soviética, habría sido la nueva realidad. La Guerra Fría, como la conocemos, no habría ocurrido. En su lugar, el conflicto entre el nazismo y el capitalismo habría sido el eje central de la política mundial. La victoria en Stalingrado habría afectado a la misma ideología nazi. El nazismo se sustentaba en la creencia de la inevitabilidad de la victoria alemana, en la superioridad de la raza aria y en la necesidad de destruir a los enemigos del Reich. El fracaso de Stalingrado hizo que esta creencia se tambaleara. La derrota no fue solo militar, fue un golpe a la mitología nazi. En este mundo alternativo, el mito de la invencibilidad alemana se habría mantenido y la ideología nazi se habría solidificado. El Holocausto, que en la realidad ya estaba en marcha durante la guerra, se habría acelerado y expandido. Con la Unión Soviética derrotada, el General Plan Oeste, o Plan General para el Este, que estipulaba el exterminio y el desplazamiento masivo de la población eslava para dar paso a la colonización alemana, se habría implementado a gran escala. Millones de personas más habrían sido asesinadas o esclavizadas. Los campos de concentración, lejos de ser descubiertos por los aliados, habrían continuado con su macabra tarea en la oscuridad. El impacto sobre el eje, la alianza entre Alemania, Italia y Japón, habría sido profundo. En la realidad, la derrota en Stalingrado fue una señal de que la guerra no iba bien para el eje en Italia. Por ejemplo, se había retirado de la guerra en 1943. En este escenario, la victoria en el este habría envalentonado a Mussolini. El Duce, que ya estaba en declive político, habría reafirmado su alianza con Hitler. Esto habría prolongado la guerra en el Mediterráneo y retrasado la invasión aliada de Italia, conocida como la Operación Husky. Japón, a su vez, que en la realidad no declaró la guerra a la Unión Soviética, podría haber reconsiderado su posición. La victoria alemana en Stalingrado habría liberado a las divisiones alemanas que estaban en el Cáucaso, permitiendo un asalto coordinado al este de la URSS, aunque la geografía y la logística habrían sido un desafío. El simple hecho de que Alemania estuviera ganando la guerra habría sido un factor disuasorio para los aliados y una motivación para el eje. El mundo posguerra, en lugar de vivir bajo la sombra de la Guerra Fría entre dos superpotencias, habría vivido bajo la sombra de un superimperio nazi. La economía mundial se habría reorganizado para servir a los intereses alemanes. El idioma alemán se habría convertido en la lengua franca de Europa. La ciencia y la cultura, en lugar de ser un crisol de ideas, habrían sido filtradas por la ideología nazi, eliminando todo lo que se considerara degenerado o judío. Los derechos humanos como los conocemos hoy
habrían sido un concepto inexistente. La victoria en Stalingrado habría redefinido el concepto de poder en el siglo XX en el mundo real. La Segunda Guerra Mundial terminó con el ascenso de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. En este escenario, la Unión Soviética habría sido derrotada y el poder se habría concentrado en un solo lugar en Berlín. El Tercer Reich, con un vasto imperio en el este, habría sido una superpotencia inigualable. La derrota de la URSS habría liberado a Hitler para concentrarse en su próximo objetivo en Gran Bretaña. Aunque la invasión de Gran Bretaña, la Operación León Marino, había sido pospuesta, la victoria en Stalingrado podría haber reavivado el interés del control de Europa continental, junto con una Luftwaffe fortalecida por el acceso al petróleo del Cáucaso. Habría hecho de una invasión una posibilidad mucho más real. La batalla de Inglaterra, que en la realidad fue una victoria pírrica para los británicos, podría haber terminado de manera muy diferente. La caída de Gran Bretaña habría dejado a Estados Unidos solo contra el eje, y aunque el poder industrial de Estados Unidos era innegable, la logística de una guerra en dos frentes, contra un imperio alemán en Europa y un imperio japonés en Asia, habría sido un desafío monumental. La Guerra del Pacífico, que en la realidad terminó con la derrota de Japón, podría haberse prolongado durante años. Con el apoyo de una Alemania victoriosa, Japón podría haber mantenido a raya a los estadounidenses, y el mapa de Asia y el Pacífico habría sido muy diferente. La influencia de este escenario alternativo no se habría limitado a la guerra. La posguerra habría sido un periodo de dominación totalitaria. Las Naciones Unidas, en lugar de ser una organización para la paz y la cooperación, habría sido un instrumento de la política exterior alemana. El ideal de la democracia y la libertad que se fortaleció en la posguerra habría sido suprimido. Los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, que en la realidad lucharon por la igualdad, habrían tenido un oponente ideológico aún más poderoso en la forma de un Reich victorioso. Y el mundo de la cultura, los grandes artistas, escritores y científicos que huyeron de Europa para escapar del nazismo, habrían tenido que buscar refugio en un mundo cada vez más pequeño y hostil. La literatura, el cine, la música y la ciencia, en lugar de florecer en un mundo libre, habrían sido censurados y distorsionados por la propaganda nazi. La victoria alemana en Stalingrado no solo habría cambiado el curso de la Segunda Guerra Mundial, sino que habría dado forma al mundo en el que vivimos hoy. La creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, por ejemplo, fue una respuesta directa a la amenaza de la expansión soviética en Europa. Si la Unión Soviética hubiera sido derrotada en el este, la razón de ser de la OTAN habría desaparecido. En su lugar, un nuevo tipo de alianza, quizás una coalición de naciones democráticas contra un imperio nazi, habría surgido. La carrera espacial, que en la realidad fue una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, habría tenido un protagonista diferente. Los ingenieros alemanes como Werner von Braun, que en el mundo real fueron capturados por los estadounidenses y ayudaron a construir el programa espacial de la NASA, habrían permanecido en Alemania con los recursos del Reich y la victoria en la guerra. El programa de misiles 100-2 de Hitler, que en la realidad fue una amenaza de corta duración, habría evolucionado hasta convertirse en una fuerza intercontinental. No es descabellado pensar que el primer hombre en el espacio, en lugar de ser un soviético, habría sido un alemán. Las Naciones Unidas, que se fundaron en 1945 con el objetivo de prevenir futuras guerras, habría sido una institución muy diferente. Sin la Unión Soviética como miembro fundador, la Organización de las Naciones Unidas habría sido un reflejo de los intereses de las potencias aliadas restantes. Y, si bien esto podría haber evitado el estancamiento de la Guerra Fría, también habría creado una organización que no representaba a la mayoría del mundo. Las naciones del tercer mundo, que en la realidad usaron la rivalidad entre las superpotencias para ganar su independencia, habrían tenido que enfrentarse a un único poder dominante. El derecho internacional, tal y como lo conocemos, con la creación de los juicios de Nuremberg y la Convención de Ginebra, habría sido un concepto inexistente. Los crímenes de guerra cometidos por los nazis habrían quedado impunes. La justicia internacional, en lugar de ser una fuerza para el bien, habría sido un instrumento de los vencedores. La idea de que todos los seres humanos son iguales ante la ley, un pilar del mundo moderno, habría sido aniquilada.
La victoria en Stalingrado habría tenido un impacto directo en la economía mundial. En nuestro mundo, la posguerra vio el ascenso del Plan Marshall, un programa masivo de ayuda económica de Estados Unidos para reconstruir Europa. Este plan no solo reconstruyó las economías devastadas por la guerra, sino que también creó un mercado para los productos estadounidenses y sentó las bases para el modelo económico liberal, que dominó la segunda mitad del siglo XX. En este escenario alternativo, la economía de Europa habría sido un feudo del Reich. Los recursos de la Unión Soviética, desde el petróleo del Cáucaso hasta el grano de Ucrania, habrían sido explotados por la maquinaria de guerra alemana. Las fábricas de Europa, en lugar de producir bienes de consumo, habrían producido armas y equipos militares para un imperio en expansión. La globalización, tal como la conocemos, no habría existido. En su lugar, el mundo habría estado dividido en bloques económicos, con el Reich alemán en el centro. La ciencia y la tecnología, que en la realidad florecieron después de la guerra, gracias a la cooperación internacional, habrían sido monopolizadas por los nazis. El desarrollo de la tecnología de cohetes, que en la realidad llevó a la carrera espacial, habría sido una fuerza para la opresión. La informática, que en la realidad se desarrolló en un ambiente de libre intercambio de ideas, habría sido utilizada para el control y la vigilancia de la población. La genética, que en la realidad ha salvado innumerables vidas, habría sido utilizada para fines eugenésicos, para mejorar la raza aria y exterminar a los considerados inferiores. La cultura, por su parte, habría sido un reflejo de la ideología nazi. El cine, la música, la literatura y el arte, que no se ajustaran a los cánones de la propaganda nazi, habrían sido prohibidos y destruidos. Los grandes autores, compositores y artistas que huyeron de Europa habrían tenido que buscar refugio en un mundo cada vez más oscuro, donde su voz habría sido silenciada. El arte moderno en particular, considerado degenerado por los nazis, habría desaparecido. La victoria alemana en Stalingrado no solo habría cambiado el curso de la Segunda Guerra Mundial, sino que habría afectado a la misma naturaleza del conflicto. En nuestro mundo, la guerra se definió por la brutalidad de las fuerzas del eje, pero también por la heroica resistencia de los aliados. En este escenario, la resistencia habría sido aniquilada o suprimida. La guerra, en lugar de ser una lucha entre el bien y el mal, habría sido una lucha por la supervivencia de las naciones. La propaganda nazi, que en la realidad a menudo recurría a la mentira y la distorsión, habría tenido una victoria real para mostrar. La rendición de Stalingrado, en lugar de ser una derrota humillante, habría sido un triunfo que justificaría todos los sacrificios. Hitler, en lugar de ser un líder que llevó a su país a la ruina, habría sido visto como un genio militar. La creencia en la invencibilidad de la Wehrmacht, en la superioridad de la raza aria y en el destino manifiesto del Reich, se habría enraizado en la mente del pueblo alemán. La derrota de la Unión Soviética habría dejado a las potencias occidentales en una situación muy difícil. Estados Unidos, que ya estaba luchando contra Japón en el Pacífico, habría tenido que decidir si podía permitirse una guerra en dos frentes contra los imperios del eje. La victoria en Stalingrado habría liberado a las divisiones alemanas que estaban en el este, permitiendo un asalto coordinado al oeste de la URSS, aunque la geografía y la logística habrían sido un desafío. El simple hecho de que Alemania estuviera ganando la guerra habría sido un factor disuasorio para los aliados y una motivación para el eje, el mundo posguerra. En lugar de vivir bajo la sombra de la Guerra Fría entre dos superpotencias, habría vivido bajo la sombra de un superimperio nazi. La economía mundial se habría reorganizado para servir a los intereses alemanes. El idioma alemán se habría convertido en la lengua franca de Europa. La ciencia y la cultura, en lugar de ser un crisol de ideas, habrían sido filtradas por la ideología nazi, eliminando todo lo que se considerara degenerado o judío. Los derechos humanos, como los conocemos hoy, habrían sido un concepto inexistente. Hemos explorado un mundo que nunca existió. Un mundo donde la balanza del poder en la Segunda Guerra Mundial se inclinó de forma decisiva a favor de Hitler. La batalla de Stalingrado no fue solo una batalla, fue un punto de inflexión. Fue el momento en que la marea de la guerra cambió y el Reich, que parecía imparable, empezó su inevitable declive. Su derrota en las orillas del Volga fue el primer eslabón en una cadena de eventos que llevó a la caída de Berlín y a la derrota del nazismo. La historia, sin embargo,
no está escrita en piedra, en un instante. En un solo momento, el curso de la historia podría haberse desviado. Un triunfo en Stalingrado habría llevado a la dominación nazi, al colapso de la Unión Soviética y a una guerra más larga y brutal de lo que podamos imaginar. Habría cambiado el mapa del mundo, el orden político, la cultura y la ciencia. Habría creado un mundo donde los valores que hoy consideramos sagrados, la libertad, la igualdad y la justicia, habrían sido aniquilados.